Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, no sé si se escuchó bien, vamos a checar si se escuchó correctamente. Ok, parece ser que sí, entonces vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro curso que estamos dando acerca de un libro muy interesante del Padre José de Arb. Hola, ¿cómo están? Soy el catequista Gabriel Esteban. Y pues bueno, permítame, vamos a checar que se esté viendo de manera correcta para poderlo compartir con otros hermanos en la fe. Bueno, creo que ya se van agregando. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este curso completamente en vivo para seguir analizando algunas cuestiones importantes de nuestra fe. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, gracias, muy amable, muy buenas tardes. Cambiamos aquí el escenario virtual. Está medio extraño me queda la mesa así como muy grande, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, como siempre, muy buenas tardes. Gracias a los compañeros, a los hermanos que nos están, visitando virtualmente, o mejor dicho, que nos estamos visitando virtualmente. Y vamos a continuar viendo lo que es este tema muy interesante, que es de este libro. Soy el catequista Gabriel Esteban, ¿verdad? Y este es el Catecismo del Padre José de Arb, curso superior, de donde estamos sacando toda esta información y que queremos proporcionarla y además complementarla con algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración como cada tarde, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé discernimiento en las cosas que realizamos. Y te invito a que tú también desde tu casa conmigo invoquemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios para que nos dé discernimiento, para que podamos aprender todos cada día más acerca de nuestra fe. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Gracias, muy amable que nos acompañan y pues buena tarde. Vamos a continuar con lo que estamos viendo. Si no has visto los temas anteriores, pues están en nuestros canales de YouTube de Supercatólico TV y de Mr. Teacher Gabriel. Y además está en el Facebook también. Los iré volviendo a compartir, pero ahí están todas nuestras sesiones. Estamos ahorita en la sesión número 8. Y vamos a ver lo que nos dice el Padre José de Arb en lo que es la pregunta 41, que se refiere al símbolo de los apóstoles. Dice la pregunta 41, ¿dónde se contiene brevemente cuánto es necesario para aprender y que crea el cristiano? Lo que es necesario que aprenda y crea el cristiano se contiene brevemente en los 12 artículos del símbolo de los apóstoles. A lo mejor no hemos analizado, pero cuando nosotros recitamos el credo en la Santa Misa, pues se divide en 12 secciones. Aquí nos los va a explicar poco a poco el libro del Padre. Dice, no basta que estemos dispuestos en general a creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone creer. También, fíjense, hemos de saber en particular, por lo menos, las verdades principales de nuestra fe. Estas se hayan comprendida en el símbolo apostólico, que es una exposición breve y sumaria de todas las verdades de fe. Vean, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Ya hemos dicho acerca de que nosotros como católicos, pues debemos de estar enterados de las cosas o de los temas o de las cuestiones actuales que existen, ¿verdad? Se me viene a la mente, como ya creo que comenté en alguna ocasión en este curso y en otros cursos, a veces pueden existir por WhatsApp, por Facebook, cadenas medias extrañas. Hay una que me acuerdo que lo envió una persona, ¿verdad? Se lo envió una persona a otra persona y esta persona nos preguntó qué podía hacer porque quería hacerle ver que al parecer no era correcto. Era una cadena o como una especie de cadena donde decía que había que recibir a unos ángeles en tu casa y que prepararas un pequeño ritual, etcétera. Lógicamente todo eso no está apegado al magisterio de la iglesia, todo eso está cargado de otras cosas de la nueva era y de otras cosas que no están nada que ver relacionadas con la fe. Para empezar, por ejemplo, hay un sacerdote exorcista que decía, bueno, esas cosas
no son verdad, empezando porque no tengo que abrir la puerta a ningún ángel, porque los ángeles son espíritu, entonces no tengo que abrir la puerta a nadie, ¿verdad? Y mucho menos preparar una serie de pasos como un ritual. Claro, los ángeles existen, claro, es lógico, y la iglesia nos los enseña y nos los explica, pero no por eso vamos a preparar algunos rituales, algunas cosas ahí medias extrañas que no son parte de la iglesia. También algunas cuestiones o algunas ideas actuales, ¿verdad? Que vienen a distorsionar nuestra mente, que vienen a revolver nuestra mente, que pues aparentemente no son malas, pero puede ser o debe de ser que sí en algunos casos. Entonces, hay muchas cuestiones, muchas prácticas actuales, orientales, que pues tienen a veces algo ahí por ahí incluido, que no solamente a veces no está pegado a la iglesia, sino que en algunas ocasiones hasta son contrarias a nuestra fe. Lo veremos posteriormente precisamente en este curso. Pero aquí lo que tenemos que analizar ya de manera ya más categórica y más apegada es que las verdades de fe están contenidas precisamente en el credo. Por eso ahí está lo que nosotros debemos de creer. Y vemos en la pregunta número 42 y dice, ¿de dónde trae su origen el símbolo de los apóstoles? El símbolo de los apóstoles trae su origen del tiempo mismo de los apóstoles, quienes parece lo compusieron antes de separarse para predicar la fe por el mundo. Por eso se llama símbolo de los apóstoles o símbolo apostólico. Qué interesante esto que nos dice el Padre, porque a veces pues podemos desconocer algunas cuestiones sobre los tiempos. Aquí nos dice que de acuerdo a lo que él presenta, pues parece ser que fueron antes de que se separaran a irse a todo el mundo. Acuérdense que cuando vino el Espíritu Santo en los apóstoles, les dio la fuerza para ir a predicar. Y acuérdense que nos dice la palabra que se convirtieron, se bautizaron una gran miles de personas. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza, al igual que ahora, la iglesia tiene la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es entonces que es muy importante este como resumen que nos hacen los apóstoles acerca de lo que nosotros debemos de creer, de lo que debemos de tener precisamente como parte de nuestra fe. Y en la siguiente pregunta, en la 43, dice, decide el símbolo de los apóstoles. Y empieza a desglosar él lo que son las partes del símbolo, de lo que es el credo. Bueno, en la actualidad a veces se reza una versión corta en la Santa Misa. Vamos a pegarnos a lo que nos presenta el Padre. Y primero dice, creo en Dios Padre, etcétera. Y va explicando o vamos a ir viendo precisamente las diferentes partes del credo. Dice, el credo está dividido en tres partes, de tal manera que en la primera describe la primera persona de la naturaleza divina y la obra maravillosa de la creación. En la segunda persona y el misterio, perdón, inefable de la redención humana. Y en la tercera está la tercera persona, origen y fuente de nuestra santidad. Vean qué interesante, o sea, no lo hemos a lo mejor analizado precisamente cuando nosotros lo repetimos, lo leemos, lo repetimos, pues a lo mejor no hemos analizado lo hermoso y lo catequético que tiene este credo. Porque como estamos viendo, como que acabamos de ver en la pregunta 43, perdón, nos estamos dando cuenta de que está dividido en tres secciones. Y precisamente las tres secciones hablan de manera individual de la Santísima Trinidad, ¿verdad? De Dios Padre, de Dios Hijo, perdón, y de Dios Espíritu Santo. Entonces, estamos analizando ahorita, a lo mejor de otra perspectiva, vamos a ver el credo de los apóstoles. ¿Qué podemos desarrollar también? Nos vamos a pasar ya al desarrollo del mismo. Lógicamente no lo vamos a acabar hoy, pero bueno, vamos a ver cuánto podemos avanzar. Y acuérdense que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de Dios y sus divinas perfecciones, perdón, así lo maneja el Padre, y va desglosando por pregunta nuevamente cada una de las partes. El 44, para analizar el inicio del credo, dice, ¿quién es Dios? Y aquí nos explica el Padre, Dios es un espíritu infinitamente perfecto, soberano Señor de cielos y tierra, de quien viene todo bien. ¿Verdad? Aquí cometí un error al momento de transcribirlo, porque lo escaneo Señor con S, ¿verdad? Dice, de quien viene todo bien.
O sea, de Dios hemos de recibir, vean qué interesante, todo bien. De Dios no podemos recibir nada malo. Y por eso a veces nos puede quedar un poquito, ¿no? Como a veces algunas personas pues comentan en las redes, dicen, no, pues si Dios no existe, dicen, porque si Dios existiera, no existiría ¿cómo se llama? Las guerras, no existiría esto, no existiría el hambre, la enfermedad. Y se nos olvida algo que es muy importante. Dios no manda la guerra, Dios no manda las situaciones de enfermedad, etcétera, son parte de la misma vida y que estamos envueltos en una vida donde está el pecado, ¿verdad? Donde el pecado precisamente trae como consecuencia la muerte. Y entonces ya no se produce lo que había planeado Dios en su primera instancia, que era que estuviéramos ya en un paraíso. Por el pecado, por la desobediencia, entra precisamente esta nueva situación o este cambio en la vida propiamente del ser humano, en la vida de la naturaleza. Por eso entonces, aunque pasen todas estas cosas, sabemos que Dios no manda ni está de acuerdo propiamente con la guerra, por ejemplo. Es el mismo hombre que va precisamente llevando todas estas cosas hacia ese nivel. Nos dice, Dios es espíritu y por lo mismo los que le adoran en espíritu y verdad deben adorarle. Eso está en San Juan precisamente. Y es que debemos de adorarle en espíritu y verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Debe de ser de una manera buscando ese acercamiento con Dios. Y ahorita se me acuerda lo que decía su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que decía claramente que debemos de tener un encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo será ese encuentro personal? Pues debe de ser un encuentro en verdad, como si de hecho lo es, como una persona. O sea, Dios tiene que ser la parte fundamental de mi vida. Muchas veces cuando estamos en algún tema de renovación, por ejemplo, hay un tema por allá que se habla de Cristo centro. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Dios tiene que ser el centro de mi vida. Por eso aquí lo que dice San Juan precisamente, te lo repito, dice Dios es espíritu y por lo tanto los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tiene que ser que nuestro espíritu, nuestra alma, se comunique con Él, le adore. Y también nuestra forma externa, nuestro cuerpo, tener la disposición cuando estamos rezando, por ejemplo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, estar concentrados con la oración. A veces, y yo también lo he hecho, claro que sí, estamos rezando el Santo Rosario, bueno, no sé, en el caso tuyo y cada quien, ¿verdad? Pero yo sí digo que tristemente, en alguna ocasión, pues reza uno el Santo Rosario y como que se está uno durmiendo o de repente está rezando el Santo Rosario y de repente como que te distraes o como que quieres hacerlo rápido. Ayer que recé el Santo Rosario, te acuerdo que todos los días a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, rezamos el Santo Rosario para pedir por el fin de la pandemia y están invitados todos a participar con nosotros y a poner en nuestro muro personal de Face, pues cuáles son sus peticiones. Pero ya les comentaba algo, les dije a los hermanos en el Rosario al final, como un comentario, se los participo también a ustedes, pues como un testimonio, por esto que estamos viendo, que hay que adorarle en espíritu y verdad, hay que rezar en espíritu y verdad. Yo traté, como me sentía mal, he estado un poco cansado, me sentí un poco mal físicamente, entonces dije, voy a empezar el Santo Rosario exactamente a las 9, pues para acabar a tiempo, para acabar pronto y así pues irme a descansar porque no me sentía bien. Pero justo cuando estaba transmitiendo, vean cómo son las cosas, estaba transmitiendo el Santo Rosario, ya había empezado, ya estaba todo listo porque tengo que preparar el equipo, tengo que escuchar a ver si está bien la transmisión, etcétera. Y ya estaba empezando cuando me sale en la computadora reiniciando, se actualizó Windows. Para los que saben sobre informática, pues eso significa que se apaga el sistema y hasta que regrese nuevamente, que puede tardar unos 5 o 10 minutos. Y entonces me quedé así. O sea, yo que había pensado y había planeado y había pensado propiamente cómo iba a desarrollar todo, pues resulta que no me funcionó. Y entonces me di cuenta que a veces nosotros pensamos de manera incorrecta, pensamos como nos conviene.
¿verdad? Y no como Dios o como debemos de hacer. Pues acabó, para que sea rápido, esto que les platico, acabó, se reinició. Entonces tomé la decisión de empezar despacito, de hacerlo como se debe de hacer, que a veces, repito, no lo he realizado, y tratar de rezar con mayor, como dice acá, en espíritu y en verdad. O sea, tratar de rezar como debe de ser. Y eso es un consejo que pues les doy a todos ustedes. Ojalá que lo consideremos todos, de que cuando hagamos oración, por ahí decía un cantante católico, no importa si es larga o corta, lo importante es que sea sincera, decía este cantante Martín Valverde. Y tiene razón, porque a veces nosotros queremos rezar mucho, pero lo hacemos así como que fuera súper rápido, o a veces queremos pues rezar poco y lo tratamos de hacer bien, pero bueno, si lo hacemos bien, si lo hacemos con conciencia, pues hasta un Padre Nuestro tiene un gran valor, porque si meditamos lo que estamos rezando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos meditando en la oración, pues lógicamente tiene mayor fuerza que si lo hiciéramos de manera mecánica, ¿verdad? Aquí en la 45 nos dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué decimos que Dios es un espíritu? Decimos que Dios es un espíritu porque tiene entendimiento y libre voluntad sin tener cuerpo. El espíritu es un ser simple que no tiene partes como los seres corporales y cuya actividad consiste principalmente en conocer y querer. Hay que aclarar muchas cosas acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se está enfocando el Padre a lo que es Dios Padre, precisamente. El Padre José de Arp se está enfocando a Dios Padre. Pero lógicamente en la persona de Jesús, pues bueno, está también presente con su cuerpo. En la hostia consagrada, cuando decimos que en la hostia consagrada decimos Jesús está realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, ¿verdad? Son algunas cuestiones que son parte del misterio de la Santísima Trinidad y pues nosotros como seres humanos no podemos conocer todo, ¿verdad? Sin duda alguna que habrá muchas personas, teólogos que tendrán un conocimiento muchísimo más elevado que el que pudiéramos entender nosotros como laicos o catequistas, pero aún así hay ciertas cosas que son parte de ese misterio de la Santísima Trinidad. Te recordaré, por si acaso no lo has oído, lo que pasó, o bueno, lo que se cuenta de San Agustín, que si no me equivoco, que un día San Agustín fue a una playa, había un niño que estaba tratando de meter todo el agua en la arena, porque San Agustín estaba con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso del misterio de la Santísima Trinidad? O sea, más o menos, pues tratamos de medio explicar a los niños en el catecismo cuando decimos, pues esta es una mano y este dedo es distinto a este otro dedo, pero todos son dedos, más o menos así podríamos entender la Santísima Trinidad. Eso se lo decimos como catequista a los niños, o a los niños a veces les decimos, bueno, es como un árbol, que el árbol, a ver, el árbol ¿qué tiene? Pues tiene muchas hojas, cada hoja es distinta, pero es igual y todo es un mismo árbol. Así también las tres personas, pues es un mismo Dios. Y entonces San Agustín estaba con esa duda, no sabía, y va a la playa, nos cuenta un relato de que fue a la playa y ahí estaba un niño precisamente tratando, hizo un huequito en la arena y trató de meter toda el agua en lo que es la arena. Y entonces, lógicamente, se absorbía. Entonces se acerca a San Agustín, si yo me equivoco, San Agustín, para no equivocarme, y le dice, oye, niño, pues, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres hacer? Le dice el niño, pues quiero meter toda esta agua en el huequito de la arena. Dice, ¿cómo crees que vas a poder meter toda esa agua en la arena? Y le dice el niño, bueno, se cuenta por tradición que era Jesús, ¿no? Pero eso ya son cuestiones un poquito ya de comentarios, ¿no? Y entonces dice el niño, es más fácil que tú, es más fácil que yo entre toda esta, o que meta toda esta agua en ese huequito, a que entiendas tú el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, así es, nosotros tenemos limitantes, pero hay muchas cosas que Dios ha revelado y que a veces esas no las queremos conocer o no las queremos entender. Nosotros tenemos que tratar de buscar siempre el conocimiento de Dios, el conocimiento de la fe. No se trata, como una vez dije, de tener fe porque pues mi familia era católica. Ok, está bien, qué bueno. Pero tenemos nosotros que tener los fundamentos y saber cómo es así, porque así es, que esta es la iglesia fundada por Cristo. Hoy casualmente estamos, si no me equivoco, lo vi en Facebook, celebrando
precisamente cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, precisamente estamos recordando ese hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es la fundada por Cristo. Y ahora, ¿qué vamos a ver aquí en este mismo 45? Bueno, nos dice otra situación que no hemos manejado. Dice, el espíritu es un ser simple que no tiene partes como los seres corporales y cuya actividad consiste principalmente en conocer y querer. Vean cuál es ese signo importante, conocer y querer. O sea, Dios nos conoce y nos quiere profundamente. Si la Sagrada Escritura habla alguna vez de los ojos, oídos, manos, etcétera de Dios, es para darnos a entender de una manera sensible sus divinas perfecciones y obras. O sea, Él nos ve, Él nos escucha. Entonces, de ahí es como la palabra nos habla acerca de esto, de que tiene vista, tiene oídos, etcétera. Luego dice la 46, ¿por qué decimos que Dios es infinitamente perfecto? Qué importante es esto, ¿eh? Dice, decimos, nos dice el padre José de Ar en su libro, decimos que Dios es infinitamente perfecto porque posee sin límites todas las perfecciones posibles. O sea, qué formidable está esto. Todas las perfecciones posibles. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo perfectamente? Conozco personas, por ahí, una persona que conozco, unos familiares, que bueno, hacen el esfuerzo porque todo salga perfecto. Pero también hay que tener cuidado porque si una persona se obsesiona que salga todo perfecto, pues corre el riesgo de que cuando no sea así, pues le va a causar un verdadero problema. Porque tenemos que saber nuestras limitantes. A mí me ha pasado cuando doy de clase de computación, a veces no me salen bien alguna cosa que explico, algo así, y no me gusta, me desagrada, porque me gustaría pues que mis alumnos de informática aprendieran lo mejor posible, ¿verdad? Pero resulta que algo pasa, ocurre algo, pues me equivoco y tengo que darme cuenta y aceptar también. Claro que sí, todos mis errores. Y a veces cuesta mucho trabajo, pero hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, somos perfectibles. Eso quiere decir que nuestra tendencia por las gracias que Dios nos da nos permite corregir lo que nosotros conocemos como el ensayo-error. O sea, ensayo, veo algo que no funciona y entonces lo trato de componer, lo trato de arreglar y mejorar para la siguiente vez que yo lo realice. Por eso es importante que nos ubiquemos perfectamente en que sí, en que podemos intentar hacer las cosas, pero no somos perfectos. Y te recuerdo una cita bíblica muy interesante. Bueno, ya nos pasamos aquí a lo que es la diapositiva. Bueno, vamos a ver un pedacito más y ahorita te hablo de eso. Dice, Dios no solamente sobrepuja su perfección, o sea, no solamente está por encima de la perfección de todas las criaturas, sino que su perfección es tanta que no puede concebirse mayor. O sea, Dios llega al límite de la perfección. Qué extraordinario. O sea, ya no hay. De lo que se deduce que no puede haber más de un solo Dios, claro. Porque si estamos hablando de que Dios es perfecto y no hay nadie por encima de él, no hay nadie más perfecto, pues no puede haber otro. O sea, se deduce por lógica. Puesto que una perfección tan grande requiere necesariamente que Dios, como ser supremo, sea superior a cuanto existe fuera de él. Y es claro, nos dice el Padre en su libro, que no puede haber más de un solo Señor supremo superior a las cosas. Vean qué formidable, o sea, cómo vamos nosotros desarrollando y aunque repito, hay muchas cosas que pues a lo mejor nuestra mente no permite entender, pero hay cosas que son entendibles como esto que nos dice el Padre. O sea, no hay nadie por encima de él, no hay nadie que sea más inteligente que él. ¿Por qué? Pues porque es Dios y es infinitamente perfecto, inteligente. Entonces, lógicamente no puede haber más que un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque pues nadie puede sobrepasar esa perfección tan exacta, esa perfección que nos dice el Padre, que de tal manera que no hay nada alrededor de él que sea ni siquiera parecido a él. Entonces, eso nos hace analizar un punto muy especial. Y te iba a comentar algo que está en la cita bíblica, creo por ahí alguna vez lo comenté, cuando Jesucristo nos dice por ahí en una cita y dice, Dios es sed perfecto, dice, como mi Padre Celestial es perfecto. Y en otra dice, le preguntan, oye, y dice, ¿perfecto solo Dios? Entonces uno puede decir, bueno, hay una contradicción, porque por un lado Jesucristo dice,
perfecto solo Dios, y por otro dice, que seamos perfectos como Dios. Entonces, ¿cómo está eso? Una vez le pregunté a una persona que conoce mucho de teología y me decía, lo que pasa es que Dios nos da a entender que perfecto es solo Dios, pero que nosotros debemos de buscar la perfección y que tal vez en algunas cosas muy pequeñas podamos alcanzar, no la perfección total, pero algo por allá, ¿verdad? En cosas muy sencillas, muy complejas, muy sencillas, perdón, podemos alcanzar, sin una perfección total, por lo menos alcanzar algo que sea pues agradable o que llegue a ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, buscar a lo mejor en una oración, como dijimos, buscar que rezar un Padre Nuestro, así de sencillo, lo hagamos de una manera profunda. Dice la misma palabra, te recuerdo que dice nuestro Señor, dice, cuando quieras orar al Padre, ve, enciérrate en tu cuarto y ponte a rezar, que ahí está Él. Entonces, eso nos hace pensar de una manera muy clara que precisamente todo nuestro amor tiene que estar dado hacia Él. Y por eso podemos hacer cosas grandes y buscar, aunque nunca lleguemos, pero buscar esa perfección de la que nos habla Dios, pero nunca vamos a llegar ni a un mínimo ahí de la perfección de Dios. Vean, qué interesante, pero en esa búsqueda, ¿verdad? Y aquí en la pregunta, bueno, en la segunda sección dice perfecciones de Dios, vean qué interesante. Y en la pregunta 47 dice, ¿cuáles son las principales perfecciones de Dios? Y nos dice el Padre en su libro, las principales perfecciones de Dios son estas. Dios es eterno, inmutable e inmenso, infinitamente sabio, todopoderoso, infinitamente santo, justo, infinitamente bueno, misericordioso, infinitamente veraz e infinitamente fiel. O sea, todo lo que pudiéramos desear que fuera cualquier hermano, nosotros mismos que pudiéramos, pues le desear algo así, pues sería solamente desearlo, porque no vamos a encontrar nunca, solamente es Dios. Solo Dios es el que es capaz de obtener todo eso. Sin embargo, si analizamos, por ejemplo, esa parte que dice ahorita que Dios es infinitamente santo, entonces alguien puede decir, oiga, pues entonces los santos de la iglesia, bueno, se le llama santo porque, como ya sabemos, los santos son iguales que a cualquier otra persona, pero ellos trataron, hay una frase muy bonita que dice, ellos trataron de hacer lo ordinario extraordinario. O sea, ellos se entregaron a Dios y a pesar de sus limitantes, a pesar de sus carencias, de sus pecados, los santos trataron de encontrarse con Dios de una forma muy especial. Ahora, ¿quién está llamado a la santidad? Eso lo vamos a ver después, pero me adelanto. ¿Quién está llamado a la santidad? Todos. Tú, yo, todos estamos llamados a la santidad. La santidad es buscar, como te dije hace rato, una frase muy hermosa, buscar hacer de aquellas cosas sencillas, aquellas cosas ordinarias, hacer algo extraordinario en relación a Dios. O sea, que sea ofrecido a Dios. Y esto no es de un solo día, no es por ahí platicando con un joven, ¿verdad? Pues dice, yo ya hice el esfuerzo hoy, pero me preocupo mañana. No, es que es algo muy difícil aparentemente, pero hay que intentarlo. Una vez que me confesé con un padre que me gustó muchísimo, el consejo que me dio me dice, date cuenta que cada día es un nuevo empezar. Cada día es como que tú vuelvas a nacer, porque te fuiste a dormir, como que te separaste de tu mundo, estuviste soñando, y al otro día es un nuevo amanecer, es un nuevo empezar. Es como, no es lo mismo, pero es como que fuera un nuevo vivir. Y entonces, día por día, tenemos que nosotros tratar de llenarnos de Dios. Día por día tenemos que nosotros tratar de luchar y de hacer las cosas tratando de agradar a Dios y a través de ayuda al prójimo, como lo dice la máxima en el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando buscamos eso, cuando intentamos buscar eso, pues no vamos a alcanzar la perfección de Dios, claro, pero estamos en ese proceso, ¿ok? Y aquí entonces está eso. Vean, otra vez lo analizamos, ya no lo voy a leer, pero quiero que lo leas tú. Vean qué hermoso. Esas son las principales, dice las principales, ¿eh? No dice todas, las principales perfecciones de Dios.
Entonces vamos a analizar ahora el número 48. Ya nos falta poquito, ya vamos a ir terminando. Empecé un poquito más tarde. Bueno, les comento, si es primera vez que entran, pues todos los días a las 5 de la tarde, hora en tiempo del centro de México, estamos analizando este libro. Un servidor, soy catequista, y estamos analizando este libro del Catecismo de Doctrina Cristiana, curso superior de un padre llamado José de Ar, que pues ya tiene mucho tiempo este libro, era de mi tía, la señorita Edith en paz descanse, y que pues fue catequista ella por muchísimos años, creo que 60, 70 años estuvo de catequista. Bueno, y seguimos aquí con la 48. Dice, ¿qué quiere decir que Dios es eterno? Bueno, dice, Dios es eterno quiere decir que Dios existe siempre, que no ha habido principio ni tendrá fin. Entonces, aquí viene algo, bueno, vamos a checar la cita bíblica, ahorita hago un comentario. Dice, tú, oh Dios, eres antes que fuesen hechos los montes, o se formara la tierra y el mundo y el universo, eres la eternidad y toda la eternidad está en el Salmo, ¿verdad? Y también podemos ver las cartas de San Pedro. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto de que Dios es eterno? Bueno, la palabra nos dice que Dios es el alfa y el omega. La palabra nos dice que Dios es el principio y el fin. O sea, Dios es todo. Y a veces, otra vez lo mismo, nuestra mente no puede poder entender mucho cómo es la situación, ¿verdad? Y a veces nuestra mente dice, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo el Génesis me explica que Dios creó al mundo en unos días y después descansó? Bueno, porque el Génesis nos habla precisamente de las cosas importantes. El Génesis nos platica acerca de cómo Dios fue creando y cuál es la máxima del Génesis. Yo siento, es algo personal, ¿eh? Yo siento que la máxima del Génesis es decirnos, Dios es el creador de todo. Dios ha hecho todo, ¿verdad? Pero no me va a redactar, en el Génesis exactamente cómo fue cada situación, cuánto estuvieron los dinosaurios y todo eso. Bueno, las evidencias nos dicen que pues han aparecido restos de dinosaurios y todo eso, pues es porque así fue, ¿no? Pero nunca, como les he dicho, nunca la ciencia es contraria a la fe. No puede ser la ciencia contraria a la fe porque la ciencia es gracias a Dios, precisamente, que da la sabiduría al hombre, a los científicos, para que puedan inventar cosas, para hacer cosas, para que sean creativos. Es Dios quien da esa inteligencia, es el Espíritu Santo, que sabemos de los dones cuando veamos lo que son los sacramentos aquí con el internet. Vamos a esperar a ver si regresa. Ya regresó el internet, perdón. Bueno, entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, les decía que Dios no va, aquí dice, Dios es inmutable, quiere decir que Dios permanece eternamente el mismo, sin mudarse jamás en su ser, ni en sus juicios o consejos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dijimos, lo que pasa es que se atoró un poquito aquí el internet, una disculpa. Bueno, ya vamos a terminar. Lo que queríamos comentar acá es lo siguiente, Dios es el mismo, Dios que los mismos consejos, las mismas cosas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo viene a hacer nueva todas las cosas, ¿verdad? Pero es la misma doctrina. Por eso por eso en una parte ahorita recuerdo de las citas bíblicas que dicen, le decían a Jesús, oye, pues antes nos enseñaron nuestros padres que había un montón ¿cómo se llama? De mandamientos, etcétera. Y él dice que era porque, pues, por no creer, pero lo resume, no es que cambie los mandamientos, sino lo resume Jesús en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es lo mismo. Es lo mismo, quien ama a Dios y quien ama al prójimo, pues en resumen, eso es, pues tiene que cumplir los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, por eso el amor al prójimo, por ahí yo vi un santo, ahorita no recuerdo, pero que decía, ama y haz lo que quieras, pero no solamente decía eso, sino después decía una frase más completa. O sea, si amamos de verdad como Dios ama, entonces pues nuestra vida podemos hacer muchas cosas. Entonces estamos ya logrando la máxima de los mandamientos, que es amar a Dios, te repito, y al prójimo. Muy bien. Y para terminar esto que estamos viendo, con eso vamos a terminar el día de hoy. Vamos a ver la última pregunta, que es, bueno, no es la última pregunta, es el último comentario, perdón, dice, si la Sagrada Escritura dice que a Dios le pesó de haber creado al hombre, eso está en Génesis, solo quiere expresar que los hombres se habían hecho indignos a los ojos de Dios
de vivir por más tiempo. Lo que pasa es que en el Génesis, aquí nos dice el Padre, que hay un pedacito donde dice que había pesado la creación, pero la creación no que no quiera o que no haya querido o que no quiera la persona, que no quiera al hombre, no, sino que Dios se siente triste por las veces que nosotros le fallamos. Y esto yo puedo sacar un comentario personal que me ha servido mucho y que he analizado en muchos momentos y que digo, Dios está arrepentido de la creación. No, Dios, claro que no. Dios está feliz por su creación. Dios está feliz por ti, por mí, por todo el mundo. Tal vez nosotros no le hemos pagado o no hemos hecho lo correcto para con Dios. Pero eso no quiere decir, perdón, que Dios no siga teniendo esperanza en todos, en la humanidad, claro. Y yo he hecho esa reflexión y con esto termino. ¿Por qué? Porque digo, Dios sigue esperando en nosotros. Y una razón por la cual yo puedo analizar de manera personal que Dios sigue creyendo en nosotros y esperando en nosotros es simple y sencillamente que después de ver todo esto, después de ver cómo está la humanidad, después de ver tantas cosas terribles que vemos en las noticias, pues Él no termina con el mundo. O sea, Él en su infinita bondad sigue esperando y creyendo en ti y en mí. Vean qué interesante, ojalá me ayudes tú a reflexionar eso de manera personal. Yo he hecho esa reflexión de manera personal y digo, bueno, Dios, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de todas las infidelidades, las cosas que hacemos mal, nuestros pecados, etcétera, la humanidad y cada uno de nosotros, Dios no termina con el mundo. ¿Qué quiere decir? Que está esperando nuestro arrepentimiento, que está esperando que en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de misericordia para ti y para mí, porque es un tiempo en donde podemos mejorar. Después, pues vendrá un tiempo de justicia, cuando ya nos encontremos con Él y como dice la palabra, a cada uno de nosotros nos dé lo que nos corresponde. Es normal, es lógico. Ok, te dejó vivir y estamos viviendo acá. Bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo como Él quiere o lo estoy haciendo como yo quiero? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar y me parece interesante. Y la última frase es la siguiente, dice, semejanza con que suele mostrarse que Dios no cambia. Si primero nos miramos en el espejo, este es un ejemplo práctico, como una dinámica que puso el padre, dice, si primero nos miramos en el espejo con la cara atizada, o sea, con la cara así revuelta, sucia, y enseguida con la cara limpia, las dos veces el espejo reproduce otra imagen, sin embargo, no es el espejo el que cambia, sino nuestra cara. Pues cosa parecida sucede con Dios, o sea, podemos verlo de diferentes formas, pero es el mismo Dios. Entonces, esta dinámica, aparte de como el enfoque que le puso el padre, que me parece muy interesante, también lo podemos aplicar a nosotros. ¿En qué aspecto? Pues nosotros a lo mejor nos presentamos de una forma a veces para con Dios, a veces nos presentamos de otra forma para con Dios. Y como dijo, que ya he mencionado, a veces hay un padre que dice que a veces agarramos a un Dios a la carta, o sea, lo que nos conviene, la forma en que queremos. Y resulta que no, Dios tiene una misma cara, Dios se presenta de la misma forma, Dios es el mismo, como dice la palabra, ayer, hoy y siempre. Nosotros somos los que cambiamos y tenemos que pedirle a Dios que cambiemos en algunas cosas para bien y no para mal. Cosa difícil, claro, cosa muy complicada, claro, pero bueno, estamos en ese caminar y debemos de intentarlo todos los días. Bueno, vamos a terminar hasta allá. Vamos a continuar, Dios mediante, mañana con la pregunta número 50, así que no hay pierde para que no yo me revuelva, ahorita lo voy a poner acá y no me confunda con la pregunta 50, que vamos a ver Dios mediante mañana a las 5 de la tarde. Bueno, pues les agradezco a las personas que amablemente lo vieron. Si no tuviste oportunidad de verlo completo, pues ahorita queda grabado y lo puedes ver ya de manera diferida. Lo voy a compartir con otros grupos de catequesis. Acuérdate que este libro que estamos manejando, pues si Dios nos los permite, pues vamos a verlo todo. Es un montón, pero bueno, tiene temas preciosos, formidables, que nos hablan acerca de nuestra vida de fe, acerca de las cosas. Ahorita estamos meditando o analizando el credo de los apóstoles. Ahorita estamos empezando, nos falta analizarlo todo. Nos va a llevar como una semana, me parece. Pero es muy interesante eso que estamos viendo. Ojalá lo compartas con otros y nos sirva a todos para nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Soy Gabriel Catequista y pues ojalá que
todo lo que hagamos sea exclusivo para gloria de Dios. Que pasen una excelente tarde. Gracias.